Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un video más, con un mensaje necesario y a la vez importante. Por eso prepárate para recibir un mensaje más, prepárate para tener información que nos puede ayudar en el día a día y sobre todo información en la cual podemos aprender un poquito más de la palabra de Dios. Pero bueno, como forma de introducirnos al tema, hoy vamos a hablar de todas aquellas personas que son columnas. Columnas en su casa, columnas en su trabajo, columnas con sus amigos. Y para que vayamos entendiendo, primero tendríamos que definir qué es una columna. Una columna es un elemento vertical en los edificios y en las casas, que su función es soportar el peso. Sobre las columnas prácticamente pasa todo el peso del edificio. Hay columnas en todos los niveles de un edificio, pero todas esas columnas pasan, por ejemplo, su carga a los pedestales, a las zapatas, a los pilotes, dependiendo del sistema de construcción, y prácticamente van y traspasan toda su carga a la roca firme que para nosotros es Jesucristo. Así como dice la palabra de Dios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero la función de una columna es soportar la carga, el peso. Y yo creo que mucha gente que va a estar escuchando este video, pues se va a identificar con esto. Porque hay momentos en que te sientes con todo el peso de responsabilidad de tu familia, de tu casa, y de cuestiones específicas como en tu trabajo, con tus amigos. Hay personas que aún con sus amigos son columnas que les ayudan a estar estables, que los soportan, los cargan en los momentos difíciles. Pero ¿qué sucede cuando esas columnas también tienen necesidades? Cuando esas columnas también se agotan, también se cansan. Y algo que sucede con las columnas es que en un edificio en ningún momento, sí, así te lo digo, te lo repito, en un edificio en ningún momento la carga deja de estar sobre la columna, en ningún momento. E irónicamente, por ejemplo, hay dentro de los sistemas de construcción, hay también sistemas para demoler edificios. ¿Sí? Tú puedes ver en videos en la televisión o ahí en YouTube algunos videos cómo demuelen edificios, pero para demoler un edificio se requiere todo un estudio bastante profundo porque en muchos de los casos se demuelen con dinamita los edificios altos. Pero ¿dónde se va a poner la dinamita? ¿En los muros? ¿En las ventanas? ¿En dónde se va a poner la dinamita? Pues específicamente la dinamita va en las columnas. En las columnas. Porque demoliendo la columna se cae todo. Y es un gran peso de responsabilidad que hay sobre cada persona que es columna en algún área de su vida. Porque te caes tú y se cae todo encima. Personas que de alguna manera son la estabilidad de su familia, los padres, las madres. Y que si tú caes, si tú te derrumbas, tu familia va contigo. Todo se derrumba. De ti dependen hijos, de ti dependen hermanos. A veces de ti dependen tus padres cuando ya tus padres son mayores. Entonces vemos que la columna nunca deja de cargar. Y si las columnas somos personas, tenemos que aprender a recuperar fuerzas mientras seguimos cargando. Y en un edificio no hay un descanso para una columna. El peso siempre sigue ahí. Tenemos que aprender a recuperarnos, aprender a reconocer cuando nos sentimos mal en medio de la carga, en medio de la circunstancia. Y vamos a una parte de la Biblia, a un libro de la Biblia que es uno de los que mucha gente no entiende, pero está lleno de simbolismos. Y hay una parte donde Dios manda un mensaje a diferentes iglesias, ¿sí? Y esto representa para nuestro tiempo a diferentes personas, a diferentes circunstancias o iglesias. Y fíjate lo que dice en Apocalipsis
el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Prácticamente está hablando el mismísimo Señor. Yo conozco tus obras, le dice así. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate, nada más habla de esta iglesia, una iglesia responsable, una iglesia que no niega la palabra ni al Señor, ni ha negado al Señor. Pero ya después de todo el ajetreo de cargas y responsabilidades, aquí lo dice así: aunque en este momento tienes poca fuerza. Y hay momentos en que nosotros tenemos que reconocer cuando nos sentimos así. En el versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y el versículo 12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y aquí habla de esos momentos en que pues seguimos luchando y seguimos responsables y seguimos con la carga, pero se nos agotan las fuerzas. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Y en este caso le pasó a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Y es el momento de detenernos. ¿Por qué? Porque aún si tú eres padre o madre, o si tienes una responsabilidad con tu familia, en tu trabajo, aprender a recuperar tu fuerza, aprender a restablecerte, a recobrar la motivación, a recobrar todo lo que necesitas recobrar sin dejar de cargar, pues no es la cosa más sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente te das cuenta que si tú no haces las cosas, nadie más las va a hacer. O que tus niños están en una edad que no puedes soportar ningún peso sobre ellos, que tienes que seguir cargando, pero a la vez necesitas recuperarte, a la vez necesitas fortalecerte, necesitas aprender. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros de repente estamos en diferentes etapas de la vida, así como la vida se compone de etapas, la niñez, la adolescencia, la juventud, y así te vas. La vida espiritual también se compone de etapas donde las circunstancias cambian. No es lo mismo un niño que un adolescente. No son las mismas necesidades, no son los mismos deseos, no son las mismas inquietudes. De la misma manera, cuando nosotros cambiamos de un momento espiritual a otro, a veces lo que sucede es que hay un cambio de nivel de responsabilidades y aún de dependencias. Conforme tú avanzas espiritualmente, eres menos dependiente de la gente y eres más responsable. Y eres más dependiente de Dios. Pero todo este proceso es un proceso que a veces nosotros quisiéramos vivir como si estuviéramos en el tiempo pasado, con el mismo nivel de espiritualidad, con el mismo nivel de responsabilidad, cuando en realidad las cosas ya cambiaron. Y necesitamos aprender a equilibrarnos, a estar bien en el nuevo nivel y en el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué digo que en el tiempo que estamos viviendo hoy? Porque precisamente, y no dejo de hablar de este punto, ¿por qué? Porque es una necesidad imperante, es una necesidad de este momento. Lo que estamos viviendo en este tiempo no es lo mismo que vivíamos ayer. Simplemente, esta pandemia, que cuando se está grabando este video, está en un momento bastante fuerte en nuestro país y en el mundo entero, pues genera un nivel de estrés, genera un nivel en todo se ha movido. Los trabajos, la economía, la forma de salir de casa, salir o no salir, el temor a ser contagiado, son tantas cargas a la vez y sin dejar de cargar lo que ya estás cargando. Tu responsabilidad como padre, como trabajador, como profesionista, como negociante, como hijo, como hermano. ¿Te fijas?
cargas sin poder dejar de cargar lo que ya estás cargando. Entonces son cargas acumuladas, una sobre otra. Entonces por eso es importante en este tiempo observarte a ti cuando estás en esas circunstancias como una columna. Como una columna que necesita estar fuerte, que necesita estar estable, que necesita estar soportada sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Y por eso es tan importante identificar, por ejemplo, columnas en la Biblia. Una de ellas, Moisés. Y hay momentos en donde parece que todo se nos junta, que estamos con suficientes cargas, con suficientes problemas y vienen más. Vamos a observar a Moisés en la Biblia y observar, por ejemplo, lo que fue este hombre, una columna en su momento para su gente. Y vámonos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí los egipcios venían tras ellos. Te explico. Ese momento fue un momento muy fuerte, tenso, porque está saliendo el pueblo de Egipto. Y vienen los egipcios atrás. Claro que no venían a quererles hacer cariñas ni a darles saludos. Ellos venían realmente a hacer algo muy fuerte. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, porque querían matarlos. ¿Sí? Querían liquidarlos. Entonces era un momento tenso. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Híjole. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Te explico este momento. Moisés está obedeciendo a Dios sacando un pueblo que estaba en esclavitud. Pero la esclavitud, pero el pueblo, un pueblo con resistencia al cambio, un cambio que necesitaban, que les surgía porque estaban siendo muy maltratados en el pueblo de Egipto. Pero como todo cambio, todos los cambios tienen momentos incómodos. Este momento fue un momento difícil porque prácticamente venían los egipcios a quererlos matar. Y en ese momento te puedes imaginar el peso que había sobre las espaldas de Moisés, con toda la responsabilidad, con todo lo que tiene que pasar. Y luego, en un momento del camino difícil, ¿por qué? Vienen los egipcios, de repente se acaba, entre comillas, el camino porque están frente al mar. Viene la amenaza atrás. No hay, entre comillas, en la visión humana, no hay por dónde salir, no hay por dónde escapar. Y quienes se supone que te deben de apoyar en el momento difícil, en vez de decir vamos a echarle ganas, Moisés, Dios nos va a ayudar, se ponen a reclamarle. ¿Te puedes imaginar? Todas las cargas al mismo tiempo. Vienen los egipcios. Parece que se acaba el camino, está el mar frente a él. La responsabilidad, ¿qué hago, Señor? Y el pueblo reclamándole. Parecía que todo estaba en contra. Pero en medio de toda esta circunstancia, había mucho ruido. El ruido de los egipcios, el ruido del pueblo, el ruido del mar, que parecía decirle, se acabó el camino y ya van a venir a liquidarlos a todos. En medio de todo ese ruido, él tuvo que poner atención a Dios. Poner atención y saber qué tenía que hacer. Responsabilidad de una columna. Como tú, amigo, que estás en medio de muchas circunstancias difíciles, de carencias económicas, y de repente, ¿sabes qué? Pues tienes que preguntarte, ¿y qué hago en este momento que parece que no hay salida? Y es el momento de ponerle atención a Dios. Es el momento de clamar a Dios y que de alguna manera podamos entender que Dios nos va a dar una salida. Y sabemos lo que pasó. Moisés, a través del poder de Dios, a través de tomar la fe y tomar esa vara,
pues se abre el mar. Y es un momento milagroso de Dios. Pero no fue en un momento cómodo. No fue un momento donde estaba todo relajado. Fue un momento difícil, como lo que muchos, mis amigos, mis amigas pueden estar viviendo en este momento. Entonces, aprendamos un poquito de esta columna que fue Moisés, y es bajarle el volumen a todo el ruido que está a tu alrededor, todo lo que te está generando preocupación, carga, reclamo. ¿Te puedes imaginar en ese momento, en el peor momento, en el momento más difícil, la gente en vez de apoyarte, te reclama? Y en ese momento puedes sentirte solo ante la responsabilidad, te puedes sentir angustiado, pues todo junto. Pero es el momento preciso de bajar esos ruidos y subirle el volumen a Dios. Amén. Entonces, primero es importante entender que necesitamos estar atentos a Dios. Otra, la principal columna de todos, Jesucristo. Y a veces, de repente, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Mucha gente piensa que a Jesucristo no le dolió estar en la cruz, pero sí le dolió. Fue un dolor impresionante, indescriptible. Y tuvo que soportar constantemente el rechazo de los fariseos, los saduceos, los judíos, que en su momento no creyeron en él. Y no nada más no creyeron, se la pasaban agrediéndolo. Y aparte, conociendo lo que era la palabra del Antiguo Testamento, él sabía de alguna manera lo que iba a suceder. Y siendo una columna, pudiéramos pensar, él nunca tuvo tensión o nunca pasó por momentos de tensión. Pues estamos equivocados si pensamos así. Él pasó momentos fuertes. Y vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Así, Lucas, capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús se aparta de sus discípulos para orar, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Una parte de él, pues no quería que pasara, pero él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pudiéramos de repente no entender el nivel de carga de lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. Te puedes imaginar todo lo que se estaba moviendo, porque era un momento importantísimo, ese momento, porque era el momento donde podía producirse la salvación para todos nosotros, y se produjo gracias a él, pero era un momento muy tenso. Y en el versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesucristo se hizo hombre, también se cansaba, también se agotaba, también tenía que soportar la carga de toda esa responsabilidad. Y la Biblia en este momento describe con palabras para que podamos entender un poco de todo el peso que había sobre él. Y dice el versículo 44, y estando en agonía. ¿Te puedes imaginar cómo describe el momento? Como si estuviera agonizando. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vi un programa de esos que estudian este proceso que vivió Jesús. Un programa de televisión. Y se dice que cuando alguien está en un momento muy tenso, fue lo que escuché en ese programa, cuando a veces se pasa esto que Jesucristo dice que su sudor, te puedes imaginar el sudor de Jesús, caían como gotas de sangre. Y ellos describen que cuando alguien está en un momento tenso, muy tenso, las venitas, las venas de aquí de la frente pueden reventarse. Y si está sudando, el sudor puede traerse parte de esa sangre.
Veamos de nuevo este versículo y veamos si no es un momento fuerte. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Recordemos en el versículo anterior, un ángel viene a fortalecerlo. Y Dios mismo, Dios Padre, manda ese ángel. Y dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. En el momento en que sus discípulos tenían que estar orando, estaban durmiendo. Mas sin embargo, él fue fortalecido, él se levantó y él cumplió con toda su misión. Él fue a la cruz y él sigue siendo nuestra gran columna. Ahora es la roca que nos soporta. Y con maestría logró pasar por todo esto. Entonces, la verdad es que es observar a Jesucristo. ¿Y qué hizo en su momento difícil? Oró. Se apartó de sus discípulos, que en su momento, en vez de estar apoyando, estaban durmiendo. Y se conectó con su Padre. ¿Qué tenemos que hacer cuando tú te sientes debilitado como columna, cuando te sientes en un momento muy tenso? Apartarte un momento, agarrar un tiempito, un tiempo donde te apartes un poco de lo que estás haciendo, de la gente y te acerques a Dios, te conectes y de alguna manera puedas recibir esa fortaleza y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Presión, por ejemplo, sobre Simón, Pedro. En ese momento andan pescando toda la noche, y no pescan nada. Y para un pescador no pescar nada en la noche es de repente, ¿y qué le voy a llevar de comer? ¿O con qué voy a suplir las necesidades básicas de casa? Y esto es muy parecido a lo que mucha gente está viviendo ahorita. Presión por falta de resultados, porque ante todo lo que estamos viviendo hay muchos problemas en los trabajos, en la economía. Y a veces por más que te esfuerzas, no obtienes lo que necesitas, como le estaba pasando en este caso. Nos vamos a Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos pescado. Yo sé que muchos que me están oyendo han pasado la noche en vela, trabajando. Yo particularmente me la pasaba a veces así cuando trabajaba y estudiaba y tenía que desvelarme mucho. Pero no hacía un trabajo físico como pescar con red, lo cual es muy pesado, aventar la red, jalar la red toda la noche. Ha de ser trabajo agotador, pero para toda la noche estarlo haciendo, yo creo que al amanecer y más por la carga de no tener nada de pesca, han de haber estado muy agotados. Y en ese momento Jesús les dice, otra vez entren al mar. Y así le dijo Simón, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y Pedro dijo una frase importantísima, mas en tu palabra echaré la red. Había algo mayor, mucho mayor que el cansancio, mucho mayor que la desesperanza. El hecho de que Jesús habló y Jesús dijo, inténtalo una vez más. Y en medio de toda esa combinación de la carga del fracaso de no pescar, la carga del cansancio, Jesús habló. Y es el momento de bajarle el volumen al cansancio, al fracaso, a todo, y subirle y ponerle atención a lo que Dios habla, a lo que Jesús habla. Y responder como Pedro, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y todo cambió. Y todo cambió porque simplemente ante todo esto que estaba pasando, él le puso mucho más atención a lo que Dios estaba hablando. Fuerte. Estas columnas, ¿cómo pudieron soportar toda esta presión y aún hacer lo que tenían que hacer? Punto número uno. Entendieron que Dios los guió a hacer algo. Y que eso que Dios les estaba diciendo era lo más importante. Aún en medio del cansancio, la desesperanza, del fracaso, del peso de responsabilidad, lo más importante fue que Dios los guió y tenían que hacer algo y tenían que asegurarse de hacerlo. Segundo, ese es el punto número uno. Punto número dos. Tuvieron con quién desahogar su carga. Pudieron soltar su carga en Dios. Soltar la carga para poder tener la capacidad de responder. ¿Sí? Pudieron soltar, tener a alguien en quien soportar su carga. Y punto número tres, amaron a su Señor por sobre todas las cosas. Amaron a su Señor por sobre todas las cosas. Recuerda, amigo, tres cosas. Asegúrate de entender algo que tienes que hacer de parte de Dios. Y asegúrate de hacerlo. Haz a un lado todo el ruido. Todo. Segundo, suelta tu carga delante de Dios. Él es en quien puedes soportar. Él es el único que puede tomar tu carga siendo una columna para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Y tres, ama a tu Dios por sobre todas las cosas y verás que Dios se va a encargar de sacar todo adelante. Vas a ser fortalecido y de repente sonreirás y dirás, gracias Señor, porque tú eres bueno. Y si no es porque tú estás aquí, yo ya no estaría aquí. Gracias Dios. Bueno, amigo, espero que esto te sirva. Si tú eres una columna, vamos a echarle ganas. Recuerda estos 3 puntos y vamos hacia adelante, que Dios es bueno. Te recuerdo, por favor, suscríbete por ahí y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando tengamos material nuevo. Y sobre todo ayúdanos para que más gente pueda escuchar estos mensajes, para que más gente que lo necesita pueda oírlos. Dios te bendiga, muchas gracias, hasta luego.